Muy buenas noches, Latinoamérica. Muy buenos días, Europa. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy estoy acá en América, 27 de noviembre de 2025, pues con un análisis del documento que define la guerra y la paz, yo diría. Después de días de silencio, Vladimir Putin rompe el protocolo con una entrevista monumental, revelando la hoja de ruta de Rusia en un momento crítico de la historia. La pregunta no es si habrá paz, sino quién la firmará y bajo qué condiciones. Y Putin ha sido brutalmente claro. Ha impuesto un ultimátum que elimina cualquier ambigüedad diplomática. Ya saben de qué ambigüedad me refiero, ¿no? En este video análisis de la entrevista de Vladimir Putin, vamos a hablar de esa condición innegociable y el colapso. La única condición para el cese de hostilidades es que las tropas ucranianas abandonen los territorios ocupados. Si no lo hacen, Rusia lo logrará por medios armados. Esto no es una negociación, es una sentencia dictada por la realidad del frente. Así que hoy mostraremos ese mapa que acelera esta sentencia, ese avance relámpago del grupo Vostok que amenaza con el colapso total del frente en Zaporozhia y el destino de miles de soldados ucranianos rodeados en el caldero de Krasnoarmeysk. ¿Quién o con quién firmar la paz? El problema de la legitimidad. Pero el desafío más grande es legal. Putin ha despojado de toda validez el liderazgo de Kiev, declarando que es legalmente imposible firmar acuerdos con un gobierno que perdió su legitimidad al negarse a celebrar elecciones. Esto obliga a Rusia a buscar un único interlocutor: Washington. Y la negociación de alto riesgo. Analizamos el juego de las superpotencias, el plan de paz de Trump, la lucha por el reconocimiento de facto, no de jure, de Crimea y del Donbass, y la amenaza nuclear con la que Putin obliga a Estados Unidos a negociar la estabilidad estratégica global. Además, la jugada del FSB en Abu Dhabi y la amenaza de represalias económicas a Europa. Así que prepárense, puesto que lo que Putin reveló no solo cambiará la guerra, sino que yo diría el orden mundial. Así que empecemos. Putin inició agradeciendo a Kirguistán por su liderazgo, calificando a la CSTO, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, como un elemento importante de estabilidad, crucial en las condiciones turbulentas actuales. Señaló que todos los acuerdos de la cumbre se firmaron sin disputas, lo que subraya la necesidad de trabajar más estrechamente para repeler cualquier agresión o acción agresiva contra los países miembros. Al detallar las prioridades rusas, mencionó mejorar la interacción, proporcionar condiciones preferenciales para la compra de armamento y equipos, y destacar la revolución lograda en el campo de los vehículos aéreos no tripulados, los UAVs, los drones. Una tecnología que Rusia está lista para compartir con sus socios. Respecto a la notable ausencia de Armenia y el primer ministro Pashinyan, Putin adoptó una postura de calma, reconociendo lo que es la elección de Armenia de abstenerse de participar en las reuniones por ahora. Afirmó que Armenia sigue considerándose miembro y que Rusia, como presidente entrante de la CSTO, mantendrá el contacto constante para coordinar las decisiones con ellos. Así que vemos ese mensaje de estabilidad en Putin, ¿no? Putin enmarca la CSTO como un bloque defensivo en un mundo caótico, subrayando que no amenaza a nadie, pero que deben estar listos para repeler la agresión. ¿Ok? Esto es un mensaje directo, yo diría, a Occidente. Mientras la OTAN exporta el caos, la CSTO busca la consolidación y la estabilidad regional en su esfera de influencia. Y esa carta del dron, ¿no? El énfasis en la revolución de los UAVs y la voluntad de compartirlos es una herramienta de influencia. Rusia está utilizando el conocimiento y la superioridad tecnológica adquirida en la guerra de Ucrania para modernizar y afianzar las alianzas militares de la CSTO, ofreciendo tecnología de punta y bajo términos preferenciales. Y esa calma estratégica de Putin ante Armenia, hay que notarla.
La tranquila aceptación de la ausencia de Armenia evita la confrontación. Rusia sabe que Pashinyan está realizando un doble juego diplomático, buscando acercamiento a Estados Unidos con ejercicios conjuntos, debido a las frustraciones del conflicto de Nagorno-Karabaj. Al no presionar, Rusia confía en que los lazos de seguridad preferenciales y dependencia militar de la CSTO mantendrán a Armenia en su órbita a largo plazo. Es una, yo diría, estrategia de paciencia. Y aquí viene la siguiente pregunta. La primera pregunta fue con respecto a Armenia. Esta pregunta se la hace Kitrar, Leonid Kitrar del MIC de Izvestia. La pregunta sobre las relaciones bilaterales con Kirguistán. ¿Comunidad de qué hablan? Normalmente, cuando aparecen estas entrevistas de Vladimir Putin, yo siempre extracto toda la parte ucraniana. Pero yo creo que esta vez vale la pena ir por todas las respuestas de Vladimir Putin. La entrevista en total es 1 hora, por supuesto, la vamos a resumir para poder analizar cada respuesta de Vladimir Putin. Porque si vamos en la lectura total de las respuestas de Putin, pues es 1 hora. Imagínense 1 hora más el análisis. Este video se va a hacer muy largo. Así que vamos a resumir y analizar en el momento. Se le pregunta, tenemos bastantes proyectos incluso en el campo de la energía. Este año, Rosatom declaró que estaba listo para construir una planta de energía nuclear de baja potencia aquí en el país. ¿Se discutió? ¿Hay alguna cifra específica? ¿Y cuáles son las direcciones más prometedoras en las relaciones bilaterales? Hay un pequeño matiz. No hace mucho hubo problemas con el cruce de mercancías entre Kazajstán y Rusia. ¿Hay algún problema así aquí? Así que, resumiendo lo que Putin contestó, Putin agradeció la invitación y destacó que la cooperación con Kirguistán se desarrolla positivamente, principalmente gracias a la estabilidad política interna del país, lo cual es fundamental para los inversores rusos. En cuanto a las áreas de cooperación, energía y comercio, Kirguistán recibe petróleo y gas rusos a precios mínimos y sin aranceles de exportación, una ayuda significativa para su economía. Con respecto a la planta nuclear de baja potencia, confirma que Rusia es el único país que implementa activamente estos proyectos, Rosatom, y están listos para construir una planta en Kirguistán si se toma la decisión. Alta tecnología. Destaca la creciente actividad de Yandex, entrega y transporte, y el desarrollo conjunto en el campo de la inteligencia artificial, buscando crear un espacio único en esta área. La inmigración y cultura. Subraya la importancia del conocimiento del idioma ruso en Kirguistán, que tiene estatus oficial para la migración y promete ayuda en la apertura de escuelas y educación superior. Con respecto a ese matiz que se le pregunta al respecto de las mercancías de Kazajstán, Putin confirmó el problema de las filas de camiones en la frontera ruso-kazaja. Explicó que por su instrucción el Comité de Aduanas inició una inspección aleatoria y descubrió que una cantidad significativa de mercancías cruzaba sin la documentación requerida, lo que representa una importación negra de mercado negro. Putin señaló que Rusia está perdiendo decenas de miles de millones de rublos en aranceles e IVA. Acordó que el presidente kazajo, Tokayev, permitir el pasaje gradual de los camiones acumulados, solicitando que al menos se declare el valor de la mercancía y el destinario final para poder cobrar el IVA. A partir del próximo año, las aduanas exigirán todos los documentos, amenazando incluso con la confiscación de la carga si no hay documentos. Normal, ¿no? Bueno. Aquí con las respuestas de Vladimir Putin lo que podemos decir es que la estabilidad como moneda de cambio, ¿no? Putin utiliza el elogio a la estabilidad política interna de Kirguistán como justificación para las inversiones rusas. Este es un mensaje claro para todos los países postsoviéticos. La cooperación económica y los privilegios de Moscú están condicionados a la lealtad y al control político que garantice los intereses rusos frente a la influencia occidental. ¿Ok? La energía nuclear como herramienta estratégica. La oferta de una planta nuclear de baja potencia, lo que se le llama SMR, a Kirguistán es una estrategia geopolítica. Rusia no solo vende tecnología, sino líder mundial en SMRs, sino que también asegura una dependencia energética a largo plazo
consolidando su posición en Asia Central frente a la influencia de China y o Estados Unidos. Y ese control de la frontera negra con Kazajstán. Este es un punto de alta tensión. La descripción de una importación negra masiva es una acusación, diría, implícita de que Kazajstán está sirviendo como puerta de entrada para bienes de terceros países, posiblemente incluso de China o reexportaciones occidentales, sin pagar los aranceles correspondientes a la Unión Euroasiática, lo que perjudica el presupuesto ruso. La medida de inspección aleatoria y amenaza de confiscación es una demostración de fuerza económica. Rusia, pues, está dispuesta a presionar a sus aliados más cercanos para defender sus ingresos y las sanciones occidentales, obviamente. Ahora, Pavel Zarubin, canal de televisión ruso, le pregunta sobre el tema mundial principal de todos los últimos días, ese plan de paz de Trump. Y nosotros, por supuesto, tenemos muchas preguntas, le dice a él. Y le dice, ¿en qué medida el proyecto que se publicó inicialmente tiene en cuenta extraoficialmente la posición rusa? Le pregunta, ¿hemos recibido la versión ya revisada del documento después de las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania? En consecuencia, ¿cuándo comenzarán las negociaciones ruso-estadounidenses que, como escuchamos, no se han llevado a cabo ni se están llevando a cabo en este documento? ¿Cuándo vendrá Steve Witkoff a verle? ¿Y qué opinas de las perspectivas de acuerdo a un acuerdo pacífico ahora? Putin aborda las preguntas sobre el plan de paz, obviamente, el plan de paz de Trump, confirmando que Rusia recibió la versión original de 28 puntos, que les dije, se los dije yo en su momento, esto del plan de 19, 26, 5 puntos, los rusos no le pusieron atención para nada. Lo que Putin ha recibido es el plan original de los 28 puntos y la versión revisada dividida en 4 componentes, tras las negociaciones en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania. ¿Ok? Habla del reconocimiento del plan. Putin declaró, en general estamos de acuerdo en que esto puede ser la base para futuros acuerdos. Sin embargo, enfatizó que sería de mala educación hablar de opciones finales porque aún no hay borradores definitivos. Habla del tema fundamentales y las mentiras occidentales. Afirmó que Estados Unidos está teniendo en cuenta la posición rusa, pero destacó la necesidad de discutir seriamente algunas cosas específicas y poner todo en lenguaje diplomático. Habló también de la amenaza a Europa. Criticó duramente la retórica occidental que acusa a Rusia de prepararse para atacar a Europa, calificándola de completa tontería y mentira directa. Sugirió que esta retórica es impulsada por intereses de la industria de defensa o para elevar las calificaciones políticas nacionales. Añadió que si Occidente necesita una garantía por escrito de que Rusia no tiene planes agresivos, están listos para firmarlo. También habló de la estabilidad estratégica. Putin señaló que el documento menciona la necesidad de resolver el problema de la estabilidad estratégica con Estados Unidos. Recordó que Rusia siempre ha estado a favor, ofreciendo negociaciones incluso bajo Obama, y que el fracaso del START 3, que expira en febrero, es responsabilidad de Washington. Con respecto a los próximos pasos, confirma que la delegación estadounidense viajará a Moscú la próxima semana para una discusión seria. Así que nos encontramos con el plan Trump como base, no como final, ¿ok? No como consumado, sino como el inicio para negociaciones. La declaración de Putin de que el plan puede ser la base es una señal positiva, yo diría, pero cuidadosamente limitada. Es una invitación a la negociación, no a una rendición. Al admitir que el plan tiene en cuenta su posición, Putin le da legitimidad a Trump y a su enviado Witkoff mientras presiona a Kiev, que ya no puede fingir que no hay una vía diplomática seria. Consecuentemente, ha demostrado la tontería de la agresión a Europa. La respuesta de Putin es un ataque de relaciones públicas, yo diría, muy astuto, al desestimar la narrativa de la amenaza rusa como una mentira impulsada por el lobby armamentístico y políticos oportunistas que buscan socavar la justificación central de la ayuda militar a Ucrania. Al ofrecer formalizar la no agresión, le tira la pelota al tejado de la OTAN. Y la importancia de la estabilidad estratégica, ese START 3,
el cambio de enfoque de Ucrania a la estabilidad estratégica es crucial. Putin está utilizando la guerra de Ucrania como palanca para forzar a Estados Unidos a regresar a negociaciones de control de armas nucleares, el START 3. Rusia ve estos temas como inherentemente vinculados. Si Washington quiere resolver Ucrania, debe negociar los temas de seguridad global que Rusia ha planteado durante años. La llegada de la delegación a Moscú la próxima semana confirma que esta vía está activa a pesar del sabotaje del Estado profundo. La siguiente pregunta es de Olga Matvieva, de la estación de radio Mayak y Vesti FM. Y como continuación de la pregunta del colega, por favor, le dicen, ¿quién serán los responsables negociadores del lado ruso? Y también, hubo informes de negociaciones en Abu Dhabi. ¿Hay un proceso paralelo allí en curso? ¿Y puedes decirnos quién está hablando con quién y qué está pasando allí en general? Le pregunta la periodista. Aquí Putin aclara quiénes son los interlocutores rusos en las negociaciones. Los principales responsables son el Ministerio de Relaciones Exteriores y la administración presidencial. Designó a Vladimir Medinsky, asistente presidencial, para discutir sustancialmente y seriamente cada punto, y a Yuri Ushakov, el asistente presidencial, para organizar los contactos con las partes estadounidenses. Sobre Abu Dhabi, Putin confirmó el ruido informativo y aclaró que no es un proceso secreto, sino un canal para asuntos humanitarios, principalmente el intercambio de prisioneros de guerra, agradeciendo el papel de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Se dan cuenta cómo la media occidental ha transgiversado todo? El contacto con Estados Unidos y el FSB. Señaló que la reunión más reciente en Abu Dhabi fue iniciativa de Ucrania y contó con la presencia de uno de los líderes del FSB de Rusia, por su parte. La asistencia de un representante de la administración de Estados Unidos fue un poco inesperada, sabemos a quién se refiere, a Driscoll, para Rusia, pero no rechazan el contacto. Próxima cita. Confirmó que la reunión clave con la delegación estadounidense, a pesar del sabotaje, se llevará a cabo en Moscú la próxima semana, tal como se había coordinado previamente. Así que malas noticias para el Estado profundo y la Unión Europea porque no les salió el sabotaje como querían. Pongan atención que ha hablado del contacto de seguridad oculto. La mención de que un líder del FSB, del Servicio Federal de Seguridad ruso, acude a estas reuniones bajo el pretexto humanitario. Eso es crucial. Esto subraya que para Moscú la negociación con Ucrania y Estados Unidos es ante todo un tema de seguridad e inteligencia, no solo de diplomacia. Abu Dhabi funciona como un canal de contrainteligencia y un back channel con Washington, independiente de las conversaciones formales del plan Trump. Esa formalización de la vía, nombrar a Medinsky y a Ushakov, formaliza los canales de negociación. Medinsky aporta la experiencia de las rondas anteriores, mientras Ushakov garantiza el contacto de alto nivel con la administración de Estados Unidos. Putin demuestra que, a pesar de las filtraciones y el caos político en Occidente, Rusia mantiene una estructura clara y abierta para el diálogo. ¿Verdad? Y la presión sobre Washington. El hecho de que la reunión con la delegación de Estados Unidos se celebre en Moscú la próxima semana, yo diría, es el punto más importante. Esto confirma el impulso de la negociación y permite a Putin tener la ventaja del terreno, manteniendo la iniciativa diplomática mientras las batallas continúan en el frente. La siguiente pregunta viene del periódico de Kommersant, de Andrei Kolesnikov. Aquí se le pregunta a Vladimir Putin si sostiene en el hecho de que la cuestión territorial, principalmente en la parte de Donbass, debería resolverse aquí y ahora para siempre. ¿O estarían de acuerdo en posponerlo, por sí decirlo, si hay tiempos mejores? Y también le hace una pregunta más, si aceptaría regresar al G7. Y bueno, esto básicamente es una cuestión territorial y con respecto al G7, que quizás se convierta en G8, ¿no? Ante la pregunta de si la cuestión territorial del Donbass debe resolverse aquí, ahora y para siempre, o puede posponerse, Putin, yo diría que
evitó la respuesta directa. No estableció un ultimátum de ahora o nunca sobre el Donbass. Y pivotó el G7-G8. Utilizó gran parte de su respuesta para desestimar el G7. Recordó que Rusia no preguntó para salir ni pide volver. Señaló que el grupo está cada vez más pequeño en términos de contribución al PIB. Les dijo losers, perdedores, del PIB mundial y población. Expresó dudas sobre cómo interactuarían. Así que frunciremos el ceño, ¿no? Y concluyó que el retorno solo podría ser considerado tras la normalización que surja de los acuerdos sobre seguridad propuestos por Estados Unidos. Poner atención del mantenimiento de la flexibilidad territorial. La evasión de la pregunta sobre Donbass es una señal de que Putin está dispuesto a mantener la cuestión territorial en un estado fluido inicialmente. Si hubiera dicho que el Donbass debe resolverse aquí y ahora y para siempre, habría dinamitado inmediatamente las negociaciones con Estados Unidos. Al no cerrarse, permite que el diálogo se centre primero en los temas de seguridad global y estrategia como el START 3 y las garantías de la OTAN, utilizando al Donbass como el último y más difícil punto de negociación. El G7 como recompensa. Aquí Putin minimiza la importancia del G7, pero lo enmarca como una posible recompensa para Occidente, no para Rusia. Que básicamente, si Rusia regresa al G7, los que se benefician es el G7 con un G8. No todo lo contrario. El mensaje es, si Estados Unidos y sus socios acceden a las demandas de Rusia en materia de seguridad estratégica y desarme, el castigo de la exclusión de Rusia de los foros internacionales podría ser levantado. Es una herramienta de apalancamiento, no un objetivo en sí mismo. ¿Verdad? Se le hacen otras preguntas con respecto a la línea roja territorial, a la que, pues, al retomar la pregunta territorial que evitó en el bloque anterior, Putin fue absolutamente directo y conciso en este momento sobre la condición para detener las hostilidades. Dijo que la condición para el cese al fuego, las tropas ucranianas deben abandonar los territorios que ocupan. Consecuencia de la negativa, si no se van, Rusia lo logrará por medios armados. Conclusión, eso es todo. Así que nos encontramos con el ultimátum de la paz. Este es el momento más revelador y duro de la entrevista, yo diría, sobre las condiciones de paz. Putin establece una línea roja, innegociable, para cualquier cese al fuego. La retirada total de las tropas ucranianas de los territorios que Rusia reclama. Esto contradice el espíritu de negociación del plan de Trump, que buscaba un acuerdo que permitiera mantener las hostilidades congeladas. Y esa negociación versus la fuerza, ¿verdad? Putin elimina cualquier ambigüedad. La opción diplomática, el plan Trump, solo es válida si Ucrania cede militarmente primero. Si no lo hace, el objetivo de Rusia se logrará por la fuerza. Este ultimátum militar subraya la debilidad de Kiev y la confianza de Moscú en que la presión en el frente es la única palanca efectiva. En la siguiente pregunta, que se refiere a la dinámica de la operación militar especial, Putin ofrece una evaluación del estado del frente. Habla de la dinámica positiva general. Afirma que se mantienen las dinámicas positivas en todas las direcciones. Habla de un aumento del ritmo. Destaca que el ritmo de movimiento de las tropas rusas y el volumen de territorios devueltos está aumentando notablemente mes a mes. El problema clave de los ucranianos señala que el principal problema de Ucrania es la brecha creciente entre las pérdidas y la capacidad de reponerlas. Cita cifras específicas de octubre, más de 47.500 pérdidas frente a 16.500 reclutados por movilización y 14.500 regresados de hospitales, indicando un déficit neto mensual creciente. También hace mención de la alta deserción, Agrega que la deserción es muy alta y es un problema imposible de ocultar para Ucrania. Lo que podemos ver acá es una, yo diría, metodología de la victoria. Putin presenta una visión de una victoria por desgaste gradual e inevitable.
El enfatizar el aumento de la velocidad y avance y el crecimiento constante del déficit personal ucraniano, la narrativa es que el tiempo y la demografía están del lado de Rusia. Habla de esta guerra de cifras, ¿no? La precisión de las cifras de pérdidas ucranianas, 47.500, se utiliza para respaldar la tesis de la inviabilidad militar de Kiev. Es una forma de decirle a Occidente y a Ucrania que las pérdidas son insostenibles y que la movilización forzada no está cubriendo las bajas en el frente. Esto sirve como justificación militar para el ultimátum diplomático. El escándalo de las filtraciones de Bloomberg. Aquí se le hace una pregunta del canal de televisión RT. El periodista Igor Piskunov le pregunta con respecto si se ha enterado, si sabe de los desagües de las conversaciones telefónicas, esas filtraciones telefónicas de Yuri Ushakov, Steve Witkoff y Kirill Dmitriev, que qué piensa al respecto. En Occidente está ahora un escándalo tan candente, especialmente en muchos medios occidentales, y ahora hay un verdadero ataque contra Witkoff. ¿Qué piensa al respecto? Así que respecto al escándalo candente en Occidente sobre las conversaciones filtradas de Witkoff, Ushakov y Dmitriev, Putin comentó: habla de la naturaleza de las filtraciones. No confirmó ni negó su autenticidad, sugiriendo que podrían ser algún tipo de falsificación o, si son reales, un castigo penal por espionaje, instando a los responsables a ser más cuidadosos. Así es como se debe de actuar. No como lo hace Donald Trump, que él sabe que lo están espiando, pero él solo hace un ruido en su True Social y no llama a una investigación, no hace nada. Habla de la guerra interna de Estados Unidos. Afirma que el problema no se trata de nosotros, o sea, no se trata de Rusia, sino de la lucha interna en Occidente sobre cómo detener la guerra. También habló de las contradicciones y sanciones. Expresó confusión sobre por qué Estados Unidos impuso sanciones a 2 empresas petroleras rusas justo después de que él y Trump acordaron continuar los contactos desde la plataforma Anchorage, calificándolo de una contradicción que destruye las relaciones. De la defensa de Witkoff, defiende a Steve Witkoff, argumentando que no tiene sentido que un negociador regañara con juramentos a sus colegas rusos antes de un viaje a Moscú. Subrayó que Witkoff es un ciudadano estadounidense que defiende los intereses de su país y presidente, y que sus conversaciones buscan simplemente crear condiciones para la comunicación interpersonal. Una defensa, una clara defensa para Witkoff. Con respecto a la confiscación de activos y pruebas nucleares y la desgracia de Lavrov. Aquí el periódico Vedomosti le preguntan, ahora en Europa las conversaciones sobre la confiscación de activos rusos se ha intensificado de nuevo. Dice que le quería preguntar cuál sería la respuesta de Rusia a esto. Y está de acuerdo con las palabras de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, que dijo que la confiscación podría llevar a litigios legales, muchas demandas y el colapso del euro. Putin aborda el tema de la posible confiscación de activos rusos en Europa y el colapso del euro que advirtió el primer ministro húngaro de la siguiente manera. Habla del impacto en el euro. Putin afirma que la confiscación llevaría a un descenso drástico en la confianza en la eurozona y un golpe duro para el sistema financiero global, especialmente en el contexto de la recesión económica en Alemania. En respuesta de Rusia, confirmó que el gobierno, bajo sus instrucciones, está desarrollando un paquete de medidas de represalia en caso de que esto ocurra. La calificación moral calificó la confiscación como un robo de propiedad ajena y sugirió una similitud moral entre las élites ladronas ucranianas y los europeos. Las medidas exactas de represalia se harán públicas si la confiscación se concreta. Aquí podemos ver el deterrente de la destrucción mutua, ¿no? Putin no se enfoca solo en la respuesta legal, como sugirió Orbán, sino en la destrucción de la confianza económica. Esto es un intento de disuasión económica. El mensaje a Europa es claro. Confiscar activos rusos no solo será un robo, sino que dañará fatalmente la credibilidad de euro como moneda de reserva global, exacerbando los problemas económicos de Europa como la recesión alemana. Y ese paquete de represalia, la mención de un paquete de medidas de represalia
preparado es una amenaza velada de una posible confiscación recíproca de activos o inversiones occidentales en Rusia. Esto crea una amenaza de escalada económica simétrica, lo que probablemente paralizará la toma de decisiones en Bruselas. Y de hecho, eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Aunque Ursula von der Leyen dice que ya va directo a convencer otra vez a Bélgica para que tenga el dinero. Y aquí Putin ya entra más en lo que son las pruebas nucleares. A través de la pregunta del Canal 1 de Pierre B. Canal, Anton Bernitsky le pregunta después de que Trump permitiera a los Estados Unidos probar armas nucleares. Dijo, usted en el Consejo de Seguridad ordenó a las agencias y servicios especiales que trabajan en la viabilidad de probar armas nucleares de Rusia ya. ¿Hay alguna decisión final? Si lo hay, ¿cuál? Si uno está ahí, ¿cuándo puede estar? Así que ante la pregunta sobre si Rusia realizará pruebas nucleares después de que Trump sugiriera que Estados Unidos podría hacer lo mismo, hace una introducción de recopilación. Putin confirma haber ordenado a sus servicios recopilar información sobre las acciones estadounidenses y presentar propuestas. Afirmó que una de las propuestas es trabajar juntos en este tema y que están listos para discutir la estabilidad estratégica con Estados Unidos. Alerta máxima. Advirtió que Rusia no puede permitirse estar en una situación en la que Estados Unidos pruebe y Rusia necesite otro año y medio para prepararse. Por lo tanto, aunque no le dice directamente, Rusia estará preparada para cualquier desarrollo de eventos en este ámbito. Las pruebas nucleares como palanca de negociación. Putin utiliza la amenaza de reanudar las pruebas nucleares, una violación de facto de la moratoria global, como la máxima palanca de seguridad estratégica contra Estados Unidos. Al proponer trabajar juntos en este tema, está forzando a Washington a negociar sobre el control de armas nucleares, vinculando directamente la estabilidad estratégica global con las conversaciones sobre Ucrania. Así que esto de la preparación inmediata, la declaración de que Rusia debe estar lista para las pruebas sin demora, es una advertencia directa a Trump. Si Estados Unidos rompe la moratoria, Rusia responderá en especie, lo que generaría una nueva y peligrosa carrera armamentística nuclear. Se le pregunta acerca de la desgracia de Lavrov. Aquí Putin aborda el rumor de los medios de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, había caído en desgracia y que estaba ausente de los viajes. Desmintió totalmente. Putin calificó el rumor de tontería. La agenda sigue normal, dice. Afirmó que Lavrov simplemente tiene su propio horario de trabajo y se está preparando para reunirse con los socios estadounidenses. O sea, Lavrov está ocupado ahora para los efectos de la próxima semana. Así que la estabilidad del círculo íntimo, ¿no? Este desmentido sirve para calmar los rumores sobre posibles fisuras en el círculo íntimo de Putin. Lavrov es una figura central en la diplomacia rusa. La confirmación de que Lavrov está preparándose para reunirse con socios estadounidenses refuerza la seriedad y el alto nivel de las negociaciones que se llevarán a cabo en Moscú la próxima semana. Es un mensaje de unidad y continuidad en la política exterior rusa. Consecuentemente, se le hace una pregunta de la agencia TASS, donde se le pregunta, regresando al asunto del plan de paz, parece que el lado occidental proponiendo reuniones tan rápidas, insistiendo en ellas como si alguna presión sobre Rusia y sobre usted en particular, refiriéndose a Vladimir Putin. Está claro que todo el mundo quiere lograr la paz lo antes posible, pero parece que tales problemas no toleran el alboroto. En su opinión, se le pregunta a Putin, ¿hay riesgo de que si el contrato se inventa en la rodilla, cosido con hilos blancos, haya una tentación de interpretarlo con suficiente libertad para más tarde? A esta pregunta, Putin comienza abordando la preocupación sobre la prisa de Occidente en las negociaciones que podría conducir a un acuerdo cosido con hilos blancos, hecho a la ligera, que luego sería violado. Y habla sobre el riesgo de prisa. Putin advierte que si la complejidad de cada punto clave requiere un estudio serio para evitar un acuerdo ambiguo. Y lo deja muy en claro.
Habla de la causa de la prisa y que, pues, obviamente es la realidad militar. De inmediato, Putin pivotó para explicar por qué algunos en Occidente están presionando por la paz y se refirió directamente al colapso inminente del frente ucraniano. Y dio una evaluación detallada del frente, un énfasis así del colapso. Habló de Krasnoarmeysk y Dimitrov, hoy anteriormente Pakrovsk y Mirnograd. Afirma que estas ciudades están completamente rodeadas, que el 70% de Krasnoarmeysk está en manos rusas, que los ucranianos, pues, en Dimitrov están diseccionados y siendo destruidos sistemáticamente. En Komsomolsk y Seversk reporta hostilidades dentro de Komsomolsk y que las tropas rusas se están acercando a Seversk desde el norte, sur y este. En la región de Zaporozhia, el gran peligro, lo define como el gran peligro, describe el flanco de la línea fortificada de Ucrania, el grupo Vostok. Ha roto la defensa y está avanzando a un ritmo muy rápido. En el norte, acercándose a Guliálpole, un punto logístico crucial. También dio una advertencia y dijo que esto significa que el grupo Vostok está prácticamente pasando por alto todo el distrito fortificado desde el norte, lo que podría llevar al colapso del frente en esta área. Habló de Kupiansk. Recordó que a pesar de las promesas de Kiev, Kupiansk está ahora completamente en manos rusas, con 15 batallones, 3.500 personas de Ucrania bloqueados en la orilla izquierda del río Oskol en una situación desesperada. Diferencia de opiniones que en Occidente. Concluyó que quienes entienden esta realidad militar, el colapso inminente, insisten en el cese de las hostilidades lo antes posible para que Kiev salve la columna vertebral de sus fuerzas. El otro bando, que ignora la realidad, como los que atacaron a Witkov, quieren continuar la guerra para robar dinero, junto con el establishment ucraniano. Si nos podemos dar cuenta acá, Putin habla del colapso como arma diplomática. Esta respuesta es la justificación militar del ultimátum diplomático. Putin utiliza detalles geográficos específicos, Krasnoarmeysk, Dimitrov, el flanqueo de Zaporozhia, para demostrar a Occidente que la continuación de la guerra es insostenible. La presión por la paz en Washington y Europa, según Putin, no es por bondad, sino por el miedo a una derrota total y la consecuente reducción y colapso del frente. El miedo a la disolución del ejército. El punto más fuerte es la amenaza de que el grupo Vostok esté flanqueando el principal distrito fortificado de Zaporozhia. Si esa defensa cae, las pérdidas de Kiev serán catastróficas. Los supuestos pacifistas en Occidente no buscan la paz, sino salvar los restos del ejército ucraniano antes de que pierda sus unidades más capaces de combatir. La corrupción como motor de guerra. Putin cierra con el argumento de que los halcones occidentales, los mismos que atacaron a Witkov y la élite ucraniana, tienen un interés económico directo en la guerra: robar dinero. Esto crea una dicotomía simple para la audiencia: lo que buscan la paz, Rusia y Trump, versus lo que buscan la guerra por corrupción y ganancias. El laberinto legal de Kiev, la legitimidad y la visita de Orbán. La agencia Ura.ru, la periodista Ekaterina Lazareva, le pregunta: tengo una pregunta de un colega en continuación. Si regresamos a los planes de paz, ¿está el plan de paz de Trump? ¿Hay un plan alternativo para Europa? ¿Y hay un entendimiento de con quién hablar, negociar y firmar los documentos finales por parte del liderazgo político de Ucrania o tal vez del liderazgo militar? Putin aborda el problema de con quién firmar un acuerdo de paz en Ucrania, desestimando la validez del actual liderazgo político ucraniano. Pérdida de legitimidad. El liderazgo ucraniano cometió un error fundamental y estratégico al temer celebrar elecciones presidenciales, lo que les hizo perder su estatus legítimo. Putin contrastó esto con Rusia, que sí celebró elecciones. Ese laberinto constitucional, ¿no? Explicó que
el complicado camino legal que haría imposible que Kiev firme acuerdos y celebre elecciones. Número 1, cese de hostilidades y fin de la ley marcial. Número 2, anuncio inmediato de elecciones que sería difícil para el actual liderazgo ganar. Y número 3, celebración de un referéndum sobre las cuestiones territoriales. Y número 4, confirmación del referéndum por parte de un tribunal constitucional, TC, funcional. Habló de un TC disfuncional. Putin recordó que el TC no funciona porque se negó a confirmar la extensión del mandato presidencial y su presidente fue encarcelado por corrupción. Los nuevos miembros deben ser elegidos en un proceso largo. Conclusión, hoy es legalmente imposible llegar a un acuerdo con el liderazgo de Kiev. Rusia necesita que las decisiones sean reconocidas internacionalmente por los principales actores internacionales. Así como se pueden dar cuenta, nos encontramos con la deslegitimación total del liderazgo de Kiev. Putin establece el argumento legal definitivo para ignorar a Zelensky y la Rada, basándose en la no celebración de elecciones. Al despojar al liderazgo ucraniano de su legitimidad constitucional, Moscú justifica la necesidad de negociar directamente con los patrocinadores occidentales. Dígase, Estados Unidos, y la necesidad de una validación internacional de los acuerdos. Y ese mensaje de la soberanía rusa. Putin dejó claro el propósito del reconocimiento internacional. Si las decisiones se reconocen, cualquier intento futuro de Ucrania de recuperar los territorios será percibido como un ataque a la Federación Rusa, con todas las medidas de represalia resultantes, en lugar de un intento de devolver la ley. Esto sube la apuesta a un nivel de conflicto directo con Rusia. Se le pregunta de Gazeta Rusiskaya, la periodista Kira Latujina, y le dice, por favor dígame, los medios húngaros escribieron que Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, volará a Moscú mañana para negociar con usted. ¿Podría confirmar que se llevará a cabo una reunión de este tipo y cuál es el propósito de su visita? Confirmación de la reunión. Confirma que hay contactos para un posible encuentro con el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Le da elogios a Orbán. Lo describió como una persona que ve las realidades en la tierra y formula su posición de manera objetiva. También habló de los temas a discutir. Habló de la cooperación bilateral en energía, la planta de energía nuclear de Paks y la necesidad de calcular correctamente el combustible para las plantas, mencionando los problemas con el combustible estadounidense en Ucrania. Así que, como podemos ver, el refuerzo de la fisura en la Unión Europea, esa reunión con Orbán es un movimiento geopolítico importante. Orbán es el crítico más abierto de las políticas de sanciones y apoyo a Ucrania dentro de la Unión Europea. Al elogiar su objetividad y su visión de las realidades militares, Putin utiliza a Hungría para amplificar la división interna europea y presionar a Bruselas. Esa dependencia energética, el PAX, ¿no? El proyecto nuclear de PAX y los problemas con el combustible son un recordatorio de que la dependencia energética de los países europeos de la tecnología y el suministro ruso siguen siendo un punto de palanca crucial incluso en medio de las tensiones. El diario Komsomolskaya Pravda, el periodista Valentín Alfimov le pregunta que él ya ha respondido parcialmente a esa pregunta, la pregunta igual sobre Crimea y Donbass. Si no, el plan de Trump dice que, de hecho, supuestamente lo reconocen ruso, pero no de jure. ¿Y cómo es? ¿Cómo me dirijo a ti como abogado, como es de facto, pero no de jure? Putin responde a la pregunta sobre la supuesta cláusula del plan Trump que reconocería a Crimea y Donbass de facto, pero no de jure. Y aquí el punto clave es que agradece la pregunta y confirmó que esta ambigüedad legal es uno de los puntos claves que deben ser el tema de la negociación con la parte estadounidense. ¿Okay? Como les dije en un principio, este plan es la base, no el final. Y podemos ver que hay un núcleo de la negociación. La diferencia entre el reconocimiento de facto, la realidad militar en el terreno y de jure, el reconocimiento legal e internacional, es el núcleo de las negociaciones de Trump. Putin confirma que Rusia está dispuesta a debatir esta fórmula legal,
Pero su objetivo final es el reconocimiento de jure, que es el único que daría inmunidad contra futuros ataques ucranianos a esos territorios. Así pues que nos encontramos con la paz impuesta y la nueva era de seguridad. La entrevista de Vladimir Putin es más que un ejercicio de diplomacia. Es la declaración de una nueva realidad estratégica, yo diría. El mensaje final de Moscú es inconfundible. La solución a este conflicto no nacerá de una negociación equitativa, sino de la fuerza militar. Hemos visto cómo Putin ha utilizado el laberinto legal de Kiev para anular la legitimidad del actual liderazgo ucraniano. Al despojar a Kiev de su autoridad para firmar, ha obligado a Estados Unidos a ser el único interlocutor válido. La paz, si llega, será un acuerdo impuesto por Washington y Moscú, con Ucrania reducida a un mero espectador. Pero el precio de la paz es mucho más que el Donbass. Putin ha puesto sobre la mesa cartas más grandes: la estabilidad estratégica nuclear y la amenaza de una nueva carrera armamentista si Estados Unidos no negocia el START 3. La presencia de Orbán en Moscú y la amenaza de represalias económicas a Europa confirman que Rusia está usando todas sus palancas para redefinir el orden mundial a su favor. Y esa batalla final de facto versus de jure, ¿no? El punto central de la negociación con la delegación estadounidense no será el cese de fuego o el cese al fuego, sino la aceptación de la realidad en el terreno. La pregunta de si el Donbass y Crimea serán reconocidos solo de facto, por la fuerza, o de jure, legalmente, es la línea roja final de Rusia. Porque solo el reconocimiento de jure internacional convierte cualquier ataque futuro ucraniano en un ataque directo a la soberanía de la Federación Rusa, con todas sus consecuencias. Este es el objetivo final de Putin. Así que estamos ante la fase final, yo diría, más peligrosa del conflicto, donde la diplomacia se ha rendido ante el avance militar. La próxima semana, la reunión en Moscú nos dirá si Washington está dispuesto a aceptar los términos de la paz impuesta por la fuerza. Y bueno, no me queda otra que decirle gracias por haberme acompañado en este análisis. Suscríbanse a De Qué Hablan Geo para no perderse otro episodio más de Qué Hablan. Activen la campanita para no perderse, ¿no? Si les ha parecido este análisis de las respuestas de Vladimir Putin, pues denle me gusta. Y si son nuevos por acá, suscríbanse. Es de gratis. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.